Buenos días a todas y todos. A nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, la licenciada Claudia Dinora Velázquez González y los magistrados numerarios integrantes del Honorable Pleno del Tribunal Superior, les damos la más cordial bienvenida a esta primera emisión de los foros de los tribunales agrarios. En este segundo día de los foros, denominado Justicia Agraria Itinerante, tenemos el honor de contar en la moderación con la magistrada numeraria Maribel Concepción Méndez de Lara, a quien sin más cedemos el uso de la voz. Adelante, magistrada, por favor. Muchas gracias, maestra Magdalena. Muy buenos días a todas y todos. Esta mañana es un honor contar con tres personas expertas en la justicia agraria itinerante, una de las prácticas más innovadoras para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y a la tutela efectiva, consagrado en los artículos 17 y 27 constitucional. Esta justicia agraria itinerante va orientada principalmente a las personas que viven en situación de vulnerabilidad o enfrentan diversas barreras para acceder a la justicia. Para hablar del tema, nos acompañan dos mujeres extraordinarias por sus conocimientos, por su trayectoria en las instituciones agrarias a las que a diario suman sus aportaciones y por su compromiso social. De la Procuraduría Agraria nos acompaña la maestra Yolanda Beatriz Vera Castillo, quien es ingeniera agrónomo fitotecnista por la Universidad Autónoma Chapingo, maestra en Ciencias en Desarrollo Rural por la Universidad Agrocampus Rennes en Francia y postulante a doctorado por la Universidad de Gante en Bélgica. Ambos grados los realizó con el otorgamiento de becas CONACYT. La maestra en Ciencias, Vera Castillo, ha realizado diplomados en temas relacionados con el derecho ambiental, el derecho indígena y el derecho agrario. Durante más de 17 años se ha concentrado en el sector agrario en instituciones como el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. En esta última fue visitadora agraria por más de 10 años en distintos estados del país. De diciembre de 2018 a 2024, fue directora general de apoyo al ordenamiento de la propiedad rural y enlace de igualdad sustantiva ante la SEDATU. Y de octubre de 2024 a la fecha, está a cargo de la Coordinación General de Oficinas de Representación y responsable de la Unidad de Género recientemente creada en la Procuraduría Agraria. Bienvenida, maestra Beatriz Vera Muchas Castillo. gracias. Buenos Por el días. Registro Agrario Nacional. Gracias. Está con nosotros la licenciada Marta Patricia Macías Calderón, quien es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria. Desde 1990 se ha desempeñado dentro del sector agrario. A lo largo de estas 3 décadas ha tenido la oportunidad de trabajar en materia de expropiaciones de terrenos ejidales y comunales en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes Reforma Agraria, atendiendo el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, fijando estrategias jurídicas para su cumplimiento, así como en la entonces Dirección General Técnica Operativa, contribuyó de forma significativa en materia de ejecución de resoluciones presidenciales. Igualmente, ha apoyado en la atención y solución de los conflictos agrarios que se han atendido en el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, COSOMER, principalmente en zonas indígenas. Y actualmente se desempeña como directora general de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional. Bienvenida, licenciada Marta Patricia. Bien, de casa de los tribunales agrarios está con nosotros el magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario, Rafael Hernández Gómez, quien
es fundador de los tribunales agrarios y se ha distinguido por realizar con mayor frecuencia jornadas de justicia agraria itinerante en las zonas más remotas e inhóspitas de nuestro país, particularmente cuando estuvo en el Tribunal Unitario Agrario de Chihuahua. El magistrado Gómez Medina es licenciado, maestro y doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. También recibió el Premio Nacional de Investigación en el primer concurso nacional de investigación convocado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la Ciudad de México en 1991. Así en diversas materias y en universidades y escuelas de derecho en los estados de Veracruz, Oaxaca, Guadalajara y Michoacán. Tiene diversas publicaciones y artículos jurídicos. También, pues es fundador de los tribunales agrarios en 1992. Ingresó como secretario de Estudio y Cuenta, fue secretario de Acuerdos y desde 2016 a la fecha es magistrado numerario de Tribunal Unitario Agrario. Actualmente preside el Tribunal Unitario en Chetumal, con jurisdicción en el estado de Quintana Roo. Bienvenidas y bienvenido a nuestras personas panelistas invitadas. Bien, para entrar al tema, está previsto hacer una serie de 4 preguntas a las personas panelistas y escuchar sus respuestas para confrontar ideas, problemáticas y propuestas para su atención. El propósito de este panel es conocer el ABC de las jornadas de justicia agraria itinerante para que cada día sean más los asuntos que se atienden en esta modalidad, facilitando el acceso a la justicia a ejidos y comunidades y sus integrantes. Pasamos a la primera pregunta, no sin antes invitar al público que nos acompaña a enviar sus planteamientos a través de las redes sociales para presentarlas a las personas invitadas. Nuestra primera pregunta es, ¿qué es la justicia agraria itinerante que se desahoga a través de tribunales móviles y cómo participa en estas jornadas los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria y el RAN? Tiene la palabra el magistrado Rafael Gómez Medina. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada Maribel. Saludo con mucho gusto a todo el auditorio. Agradezco a usted, magistrada, a la presidenta Claudia, desde luego a la maestra Magdalena por esta distinción de participar en este foro y también a la maestra Erika, la doctora Erika. Esta pregunta es muy importante porque nos da el contexto. Estamos viendo ahí que esta justicia agraria itinerante se realiza a través de los tribunales móviles, quienes previa autorización del Pleno del Tribunal Superior Agrario se trasladan fuera de su sede a actuar en los lugares conforme al programa previamente establecido y que autoriza el Pleno. Estos programas están previstos esencialmente su regulación en el reglamento interior de los tribunales agrarios, de los artículos 120 al 121. Yo podría decir que desde el punto de vista administrativo es un programa de administración de justicia autorizado por el Ejecutivo Federal con presupuesto. Desde el punto de vista jurisdiccional, es un conjunto de actuaciones que llevamos a cabo los tribunales agrarios con el propósito de acercar la justicia expedita a las mujeres aplicando el protocolo para juzgar con perspectiva de género y a los indígenas con el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, ¿no? Entonces, lo interesante de este programa es que nosotros nos trasladamos y establecemos nuestra base. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Una vez que nos trasladamos, nos constituimos en estos poblados y llevamos a cabo un procedimiento desde el punto de vista, digamos, de coordinación interinstitucional. Necesitamos de esta manera elementos materiales, técnicos, logísticos.
Entonces, para ello, la Procuraduría Agraria nos presenta un conjunto de expedientes para que nosotros los seleccionemos y los desarrollemos ahí. En el programa se establece un mínimo 25 expedientes a desahogar, un máximo de 3 días para actuar fuera de la sede, y el personal que se constituye, lo podemos ver más adelante en la siguiente lámina, los sujetos que intervienen, ahí está, son los ejidatarios, comuneros o asesores de ejidatarios, quienes pueden plantear las solicitudes ante la Procuraduría Agraria, y la Procuraduría Agraria nos las presenta ya en forma de demandas. Y cualquier interesado también puede participar. Los sujetos que intervenimos somos esos, los elementos subjetivos, y aparte el tribunal, ¿no? El tribunal como el órgano que va a impartir justicia. Bueno, podemos ver en lo siguiente los elementos, digamos, logísticos, ¿no? Los subjetivos y los logísticos. Los logísticos es para el tribunal, con base en estos expedientes, elaborar el programa, que a veces es concurrente con programas de la Procuraduría Agraria o del Registro Agrario Nacional. Es decir, ellos tienen esos programas y vamos a actuar a veces los 3 instituciones ahí en los lugares, en los poblados, en los municipios. Entonces, las demandas deben venir debidamente integradas con las constancias de vigencia de derechos agrarios del registro agrario, y con ellas el tribunal hace una recopilación, una selección, e identifica los expedientes. A veces en su mayoría son sucesiones de derechos agrarios o correcciones de nombres por vía de jurisdicción voluntaria, por regla general. Y a estos elementos subjetivos y logísticos hay que agregar en la siguiente los elementos, digamos, materiales que también necesitamos para este programa. En lo siguiente vemos que los elementos materiales con que se nos dota por el Tribunal Superior Agrario son, desde luego, establecer este programa, enviarlo desde el punto de vista logístico, enviarlo al Pleno, la solicitud, 15 días antes de los programas como mínimo, para que el Pleno analice las acciones que se presentan, quiénes son los participantes, normalmente del tribunal, el magistrado, el secretario de acuerdos, 2 secretarias ejecutivas, pero desde luego pueden participar también a veces actuarios u otro personal que sea. Las fechas idóneas se deben de plantear para que podamos concurrir y establecer ahí la presencia de los campesinos. Se les debe notificar previamente. Entonces el Pleno procede a otorgar esta autorización y debemos nosotros difundir el programa en los municipios y ejidos aledaños con el propósito de que comparezcan aquellos interesados y, bueno, puedan participar. Bueno, vamos a ver en lo siguiente otros elementos materiales financieros y de coordinación interinstitucional. Aquí tenemos que trasladar materiales, digamos, equipo, mobiliario a veces, algunos accesorios, papelería, y tenemos que llevar computadoras, y desde luego utilizamos vehículos para lo cual se nos dota de gasolina y de viáticos por el Tribunal Superior Agrario. Ese es en el aspecto de los recursos financieros que debe haber ese presupuesto y viáticos. Y la coordinación interinstitucional, normalmente coincidimos con la Procuraduría Agraria. Claro, ellos tienen también sus planes, sus programas de desahogo, cumplir las metas, atender los programas, por ejemplo, como Mujeres por Acceso a la Tierra, que estuvo en 2023. Y de esta manera coincidimos. En lo siguiente, vamos a ver estos elementos de coordinación y decíamos ahora los elementos procesales. O sea, en estos programas, desde el punto de vista jurisdiccional, es un conjunto de actuaciones que el tribunal realiza fuera de su sede. ¿Y qué actuaciones van a hacer? Preponderantemente, el desahogo de audiencias. Y como decimos, el objetivo es acercar la justicia. Yo he tenido la oportunidad de actuar en Oaxaca, actuar en Chihuahua, actuar en muchos tribunales con población indígena, y el propósito que hemos tenido siempre es llegar lo más lejos posible. Nos hemos internado en Urique, en Baborigame, en Tehuerichi, lugares que están a 15 horas de la sede del tribunal. Y más adelante les comentaré algunas otras cuestiones. Entonces, una vez que se seleccionan los expedientes, en estas audiencias se va a hacer constar la comparecencia de las partes, personalmente o mediante apoderados, y los asesores de la Procuraduría Agraria. Es importantísima la participación de intérpretes, también de gobernadores indígenas y de testigos, porque preponderantemente, les digo, tenemos que atender a la población indígena. Y en estos elementos procesales también vamos a ver
que aplicando el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, una de las cuestiones que lo distingue es la flexibilidad que debemos tener en el desahogo de los actos procesales, como es facilidad para probar, facilidad en los plazos y también la facilidad para que cuenten con intérpretes, las diligencias para mejor proveer, la obligación de recabar pruebas. Continuamos entonces con este desahogo y en esta tutela judicial efectiva que es parte del debido proceso y de el respeto y la interseccionalidad de los derechos humanos que tenemos que cuidar en este aspecto. Entonces, una vez que se desahogan estas pruebas, procedemos a dictado de la resolución, si es posible. El nuevo reglamento interior de los tribunales agrarios permite el dictado de las resoluciones aún dentro de la misma itinerancia, siempre y cuando se tomen en cuenta las cuestiones de factibilidad. De aquí también entendemos lo siguiente que quiero comentar. En la flexibilidad para probar, por ejemplo, en muchas comunidades indígenas, no existen a veces actas de defunción. Entonces, conforme a usos y costumbres y aplicando el protocolo, nosotros en nuestra práctica hemos considerado que a través de los gobernadores indígenas puedan expedir constancias. A través de pruebas indirectas podemos hacer constar el fallecimiento de algunas personas, investigando en los panteones con fotografías, con constancias de los gobernadores indígenas y también de las autoridades municipales locales, presidentes seccionales, o bien de autoridades municipales, certificaciones de fedatarios, como los secretarios, ¿no? De esa manera contribuimos a lo siguiente, a que la justicia sea para los indígenas y los campesinos de manera efectiva. Ahora, tenemos que la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario nos integran las constancias de vigencias de derechos y a veces nosotros las recibimos y las demandas y después las solicitamos para facilitar este trámite, que lo recomendable para la Procuraduría Agraria siempre es integrar bien los expedientes desde el inicio. Entonces, como decimos, en estas prácticas que hemos desarrollado, ahora en la Reunión Nacional de Magistrados, a la cual tuvieron a bien invitarme, el honorable pleno, se intercambiaron ideas entre varias magistradas que estoy retomando algunas de las ideas muy valiosas de ellas, como por ejemplo, tramitar y resolver y archivar los expedientes de itinerancia en el mismo mes para que la estadística no se infle y atender de manera práctica. Nosotros en Chihuahua, con la representante del Registro Nacional, en un mes teníamos incluso ya los certificados. O sea, es algo muy importante. O sea, nosotros tramitábamos todo en un mes y el Registro Agrario en un mes expedía los certificados. También otra práctica que hemos adoptado es que si en la Procuraduría Agraria no presenta expedientes, nosotros podemos hacer una selección de un conjunto de expedientes que no sean en un paquete, pero nosotros podemos armar con 25 expedientes al menos y salir a los poblados. También otra de las estrategias es que tomamos una ruta. Por ejemplo, íbamos de Chihuahua a Cuauhtémoc, desahogábamos ahí audiencias en la residencia de la Procuraduría, ahí nos trasladamos a Guerrero, en Guerrero desahogamos audiencias en la oficina del comisariado, en el auditorio, y de ahí llegamos al pueblo de Madera y al día siguiente. Es decir, íbamos itinerando poblado por poblado para evitar el mayor desgaste y traslado de los campesinos, ¿no? Entonces, parte de la siguiente, podemos ver que las sedes, decíamos, en los poblados serranos, es lo ideal. Y ejidos y comunidades con población indígena, de mujeres, en los programas que tenemos que integrar como una meta para este año y sexenio de 150,000 o 250,000 asuntos de mujeres, que hay varias acciones o ideas que podemos retomar, en el sentido de que incorporemos jovencitas de más de 16 años, como decía la Ley Federal de Reforma Agraria, con familia a su cargo o sin familia a su cargo, para integrarlas con derechos agrarios ya. Y tener entonces todas estas estrategias, también otorgar, como les decía, facilidad de testigos de calidad, como son los gobernadores indígenas. Incluso ahí en Chihuahua tienen su sello de gobernador indígena, son respetados y son testigos y fedatarios y autoridades, ¿sí? Entonces podemos ver lo siguiente, que yo quiero, ya para no ocupar mucho tiempo, decir en esta primera pregunta, por último,
que uno de los elementos fundamentales de los sujetos que intervenimos, yo quiero así, a los compañeros magistrados y magistradas, no tener miedo a salir. O sea, el temor es algo que inhibe la actuación de los magistrados. Tenemos que tomar en cuenta que nuestra actuación como tribunales agrarios y rurales debe ser 80% fuera de la sede y 20% en la sede. Es decir, nosotros, el temor que dicen, no, pues la inseguridad. No hay un solo caso en ningún tribunal donde la violencia se haya hecho presente. Al contrario, los campesinos nos cuidan siempre, en lo más recóndito de la sierra. Y aparte, los delincuentes se abstienen de molestarnos, llevamos nuestros vehículos con logotipos. Entonces hay que vencer ese temor a salir. Y tenemos que salir lo más lejano. Hay hoteles o hay lugares en Oaxaca que nos quedamos en hoteles con un solo baño comunitario, con agua fría en la sierra, pero pues no importa. Tenemos que ensuciarnos las manos y tenemos que la ropa y hay que estar ahí donde los campesinos nos necesitan. Por lo pronto, sería cuánto después se hace el informe al Tribunal Superior Agrario y nosotros cumplimos de esta manera. Muchas gracias, magistrada María y a todos. Muchas gracias, magistrado Rafael Gómez Medina, por sus valiosas aportaciones que derivan de su gran amplia experiencia en realizar jornadas de justicia agraria itinerante. Con la misma pregunta, ¿qué es la justicia itinerante y cómo participa la Procuraduría Agraria? Le damos la palabra a la maestra en ciencias, Beatriz Vera Castillo. Adelante, maestra. Muchas gracias, magistrada Maribel. Buenos días nuevamente a todas y todos mis compañeros ahora en este panel también. Bueno, pues ya lo dijo todo el magistrado Rafael Gómez. Ya lo dijo prácticamente todo y excelentemente expuesto. Muchas gracias, magistrado. Pues comentarles que la Procuraduría Agraria, por supuesto, ha participado en estas jornadas de justicia itinerante que han sido no exclusivamente para mujeres, sino también para hombres. Lo que sí quisiera resaltar es que a partir del 2020, bueno, de hecho desde el 2019, se hizo un ejercicio, un piloto para realizar estas jornadas de justicia itinerante específicamente para mujeres. Ese fue el compromiso, de hecho se estableció un acuerdo, un convenio interinstitucional, la SEDATU, con el Registro Agrario Nacional y con los propios tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria. Nos fue muy bien en ese piloto, hubo mucha participación, muchas solicitudes y a partir de ello ya se consideró, no como un programa, todavía no lo es, para mujeres en particular, estas jornadas de justicia itinerante, pero sí nos hemos enfocado en jornadas en específico a estas itinerancias y bueno, aquí están los resultados, lo que se ha realizado en el sexenio anterior y en este sexenio lo que hemos realizado en los primeros 100 días de gobierno y en este ejercicio fiscal en el primer trimestre. Quiero resaltar que esto es un esfuerzo conjunto, no exclusivo de la Procuraduría Agraria, porque en él participamos varias instituciones, como ya lo señaló el magistrado Rafael Gómez. Nosotros como institución participamos de un inicio en la sensibilización con los núcleos agrarios, por supuesto, después de haber sido identificado por nuestros visitadores y visitadoras agrarias. Recientemente ya, cabe hacer la observación, se llaman organizadores y organizadoras agrarias. Esto ya fue publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación, en el nuevo reglamento interior de la Procuraduría Agraria. Entonces, ellos y ellas sensibilizan a los núcleos agrarios que ya están identificados dentro de su universo de trabajo, se acercan con los representantes de los comisariados ejidales o de bienes comunales, les explican en qué consisten estas jornadas de justicia itinerante, en particular estoy hablando de referidas para mujeres, y sobre todo las compañeras que han sido viudas
esposas o concubinas de ejidatarios o de comuneros fallecidos. Entonces, a partir de eso se hace un listado, una identificación, posteriormente se regresa para ya explicarles a ellas en qué consiste, cuáles son los beneficios, los resultados, la integración de sus expedientes, como ya se señaló, por supuesto, una constancia de vigencia de derechos, esa la solicitamos y nos apoya el Registro Agrario Nacional para su elaboración. También, por supuesto, el acta de matrimonio o la constancia de concubinato, la identificación de la compañera, y básicamente este expediente se integra y ya nuestros abogados y abogadas agrarias elaboran una demanda que posteriormente es enviada a los tribunales agrarios, al tribunal unitario que corresponda. También cabe señalar que hay una coordinación con los tribunales unitarios y nuestras representaciones, la Procuraduría Agraria, para establecer las fechas de estas jornadas de justicia itinerante, que también se ponen de acuerdo y posteriormente se informa a los representantes ejidales o de bienes comunales las fechas para que ellos a su vez informen a las compañeras y estén presentes en el día y hora y lugar establecido. Ese día, las jornadas de justicia itinerante, se realiza esa jornada de justicia itinerante generalmente, como ya lo refirió el magistrado, pues hemos dado prioridad y todos coincidimos en el sector y los tribunales en que sean zonas preferentemente de alta y muy alta marginación, más alejadas y por supuesto que están en las condiciones que ya señaló el magistrado Rafael. Pero justamente es allá donde debemos llegar porque pues los casos en que se requieran realizar estos juicios más cercanos a las ciudades, más cercanos a los tribunales, pues tienen otras condiciones y pueden tener mayor oportunidad para realizarlo. No así las comunidades o los ejidos, núcleos agrarios que se encuentran tan lejanos. Entonces, esas jornadas inician muy temprano, generalmente inician muy temprano, a veces tenemos que ir por las compañeras, a veces se ha dado de todo, hay casos en los que hemos ido en lo que hay en la zona, ¿no? Se puede desde rentar un autobús para acercarlas al lugar o al punto de reunión, que puede ser una cabecera municipal, puede ser una casa ejidal, puede ser una cancha de básquetbol, donde haya las condiciones mínimas que requerimos, sobre todo de luz, porque los tribunales, pues por supuesto, llevan sus equipos, computadoras, impresoras, y se tiene que requerir este servicio, baños y lo básico para poder realizarlas. Entonces, a veces se recogen en autobuses, pero desde ahí hasta microbuses, camionetas, combis, lanchas, hemos tenido que alquilar lanchas, coches, lo que se pueda prestar. Y a veces empezamos a recoger a las compañeras desde las 4 de la mañana, igual así, para llegar al punto de reunión y estar desde las 9 o 10 de la mañana listos. Son jornadas muy arduas para, por supuesto, para la Procuraduría Agraria, para los tribunales agrarios, pero sobre todo para las compañeras y quienes les acompañen en estas jornadas. Lo interesante es que previo a estas jornadas, a este día en que se realizan los juicios sucesorios intestamentarios, básicamente, hay todo un trabajo que ya comenté en la integración, la sensibilización, en la integración de expedientes, en la solicitud al Registro Agrario Nacional para la emisión de las constancias. Ellos, en ese trabajo de la emisión de las constancias de vigencia de derechos del ejidatario o comunero que falleció, y también en esta integración del expediente, la elaboración de las demandas, como decía, por parte de nuestras abogadas y abogados agrarios, y la entrega a los tribunales. Entonces, todo este
trabajo previo, a veces nos lleva más de un mes, meses de integración. Posteriormente, ya, como decía, la coordinación para establecer la fecha. Pero para las compañeras es en un solo día, básicamente, que les pedimos estar presentes y en ese día se desahogan los juicios sucesorios intestamentarios y es un día arduo, pero que vale muy la pena, porque después de esto ya los tribunales elaboran las sentencias, posteriormente se inscriben ante el Registro Agrario Nacional y bueno, ahí ya viene todo el trabajo para el Registro Agrario Nacional en la elaboración de los certificados. Entonces, a grandes rasgos, esta es la participación que tiene la Procuraduría Agraria con, repito, la coordinación con el Registro Agrario Nacional y con los tribunales agrarios. Y pues quiero decirles también que en esta administración, como lo señaló la magistrada Maribel, tenemos esa instrucción, ese mandato de lograr la titularidad de 150,000, en un inicio 150,000 titularidades para mujeres rurales, indígenas, afromexicanas, prioritariamente en zonas de alta y muy alta marginación, pero bueno, ya ese dato nos indicó, vamos por 250,000 titularidades en este sexenio, y bueno, esperamos, hay mucha demanda, muchas situaciones en el país en estos casos que requieren ser atendidos, que si no fuera por esta coordinación interinstitucional, por estas jornadas que se realizan allá en los núcleos agrarios, por eso se llama llevar la justicia agraria allá a los núcleos agrarios. Si no fuera por ello, muchas compañeras no realizarían este trámite, estos juicios, y no tendrían certeza jurídica. Hemos encontrado en varias jornadas en las que hemos asistido casos en que nos dice alguna compañera, si ustedes no hubieran venido, yo no hubiera tenido la posibilidad, desconocía para empezar, y no tendría la posibilidad para ir a la ciudad a hacer todo este trámite, que no es en un día. En esos casos ya, si se hace de manera individual, bueno, pero más adelante voy a comentar esto, si se haría de manera individual, pues sería otros tiempos, gastos para ellas, y nos decían, hace 20 años que falleció mi esposo, hace 15, hace 23, en fin. Entonces, esa es la situación que prevalece en nuestro país. Hay mucho rezago, digamos, en este aspecto. Son juicios que deberían de realizarse, pero por diversas situaciones, sobre todo en esas comunidades, no se realiza. Pero este es un gran beneficio que se lleva a los núcleos agrarios para que las compañeras tengan la titularidad, tengan certeza jurídica, se beneficien. Y no solo certeza jurídica, esto va mucho más allá. En el momento que una compañera, una viuda, ejidatario comunero, tiene ya un documento o la titularidad de una parcela o de un beneficio dentro de un ejido o una comunidad, pues le da certeza, también seguridad a su familia, y puede también participar ya en las decisiones que se tomen en los núcleos agrarios, en las asambleas, incluso pueden ser representantes también en algún momento, participan ya en la vida activa de los núcleos agrarios. Entonces va mucho más allá, esto es apenas el inicio para una serie de beneficios y de oportunidades que se generan para las compañeras en los núcleos agrarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Beatriz, por su valiosa respuesta y comentarios. Ahora toca la participación a la licenciada Marta Patricia Macías Calderón sobre cómo participa el Registro Agrario Nacional en la justicia agraria itinerante. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, magistrada. Un gusto estar con ustedes. Me siento muy agradecida por estar aquí presente.
y por compartir este panel con los compañeros magistrado Rafael Gómez y la licenciada Beatriz Vera. Bueno, efectivamente, como ya lo señalaron los compañeros, la justicia agraria itinerante es un programa de los tribunales agrarios a través del cual se acerca la impartición de justicia a territorio. Se lleva la impartición de justicia a territorio, y esto es que el órgano que imparte justicia pues se traslada a las localidades específicas para desarrollar el proceso agrario, facilitando con ello el acceso a la justicia. El RAN participa en 3 momentos, como ya lo señalaron los compañeros. Uno, en preparación de la jornada, y es justamente con la integración de la recepción de la solicitud para los asuntos que se van a atender en la jornada. Se empieza a recopilar toda la documentación que nos solicitan, ya sea a través de la Procuraduría Agraria o bien a través del Tribunal Unitario Agrario correspondiente, o a través de las 2 instancias, ¿no? Se lleva a cabo la integración de toda la documentación y se proporciona, y esta es una primera intervención por parte del Registro Agrario Nacional. La segunda intervención, o el segundo momento en donde interviene, es justamente cuando vamos a territorio, y aquí es para entrega de documentación, recepción también de documentación, e incluso para brindar orientación o asesoría a los sujetos agrarios oficiales en términos de todos los servicios que presta, de los 55 servicios que presta el Registro Agrario Nacional. Y un tercer momento es ya con la conclusión de la jornada que se llevó a cabo, en donde una vez que se cuente con las resoluciones, evidentemente el Registro Agrario Nacional tendrá que expedir los documentos correspondientes como resultado de esa jornada para dar certeza jurídica a los sujetos agrarios. Básicamente, esos son los 3 momentos en que interviene el Registro Agrario Nacional dentro de estas jornadas de justicia itinerante. Básicamente, en términos normativos, es como interviene el Registro Agrario Nacional. Yo señalaría que para mí una jornada de justicia itinerante es la oportunidad que se brinda a los servidores públicos de atender de manera directa, escuchar a los sujetos agrarios de manera directa y brindarles una atención. Creo que esa sería la justicia que se lleva a cabo a través de estas jornadas itinerantes. Es cuanto, señora magistrada. Muchas gracias, licenciada Marta Patricia. Bien, a manera de conclusiones de la primer pregunta, diríamos que cualquier persona que quiera o tenga un asunto en trámite en tribunales agrarios, sea de jurisdicción voluntaria o contencioso, puede requerir una jornada de justicia agraria itinerante, por ejemplo, un comisariado ejidal, un comisariado de bienes comunales. Segundo, hay una tendencia ya en los convenios internacionales a acercar los servicios de las instituciones administrativas y jurisdiccionales con servicios móviles para llegar a las zonas más remotas. Algo también importante que nos comentaba el magistrado Rafael: de acuerdo al reglamento interior de los tribunales agrarios, se puede dictar sentencia o resolución en el lugar de la jornada de justicia agraria itinerante. Nos muestra los desafíos que hay, por ejemplo, cuando no hay actas de defunción en juicios sucesorios. También nos habló del relevo generacional en el campo, de que más mujeres jóvenes accedan a su calidad agraria, y la importancia también de conocer los sistemas normativos internos de los pueblos originarios. La maestra Betty y la maestra Beatriz nos habló de las actividades previas, durante y después de la jornada por parte de las personas justiciables y por parte de las instituciones. Recordó cómo puede ser la jornada de justicia itinerante en las escuelas, en las casas ejidales, y que mayoritariamente, sin que sean exclusivas, están atendiendo a mujeres y principalmente en asuntos sucesorios.
Y bueno, la maestra Marta Patricia nos habló de cómo el Registro Agrario Nacional, esta institución tan importante porque sus inscripciones y las constancias que derivan hacen prueba plena en juicio y fuera de él, la importancia de estas documentales que se aportan para resolver lo conducente. Bien, seguimos invitando a las personas, a la audiencia, nos envíen las preguntas que consideren. Vamos a pasar a una siguiente pregunta a nuestras personas invitadas como panelistas. Bien, desde su perspectiva, ¿cómo contribuye la justicia agraria itinerante a garantizar dos derechos humanos al menos, el de la adecuada defensa y el del acceso a la justicia? Y en este sentido le cedemos la palabra a la maestra Beatriz Vera Castillo. Adelante, maestra. Muchas gracias, magistrada Maribel. Pues definitivamente estas jornadas de justicia itinerante, tanto en el sentido que lo comenté, de jornadas de justicia itinerante para los juicios sucesorios intestamentarios, en específico para mujeres rurales, indígenas y afromexicanas, así como lo que se comentó por parte de la licenciada Macías, en cuanto a todos los servicios que se llevan también a los núcleos agrarios, impacta totalmente, impacta en la vida de los núcleos agrarios y por supuesto de quienes habitan en ellos, no solo de los derechosos, no solo de los ejidatarios, ejidatarias, comuneros, comuneras, avecindados, en general, en todos los núcleos agrarios, porque también impacta a sus familias. Al momento en que se reconocen sus derechos o que se les lleva allá la justicia agraria, se les llevan servicios, y en particular me refiero nuevamente a las jornadas de justicia itinerante, y al adquirir ya un derecho, impactamos en sus vidas. Esta posibilidad ya de heredar y transferir la tierra de esta forma ya de manera legal, pues garantiza a sus familias ya que puedan dar continuidad en una diversidad de beneficios, como son ya la participación en algunos proyectos productivos, educativos, comunitarios. Insisto, no solo es para la persona en lo individual, sino que este beneficio es colectivo. Como decía, hay muchísimos casos, miles de casos en nuestro país de sucesores que no están registrados en un testamento agrario, pero que por derecho y de acuerdo a lo que establece la ley agraria, correspondería heredar, así lo establece la ley agraria, lo voy a señalar, correspondería heredar cuando no hay testamento agrario, en primer término, a la esposa o concubina. Hablando, me estoy refiriendo mucho al tema de género, en los casos que ha fallecido un ejidatario comunero, en primer lugar, si no hay testamento, correspondería a ellas heredar, pero no se ha hecho en muchos de los casos, como decía, por desconocimiento, por la lejanía de sus comunidades, porque no tienen los recursos para trasladarse, porque no sería una sola vez. Hemos ya hecho un ejercicio, muchos ejercicios, y con nuestras representaciones y residencias y de las compañeras y compañeros, visitadoras, visitadores, organizadoras agrarias, abogadas, abogados agrarios, en todo este proceso que se realiza para llevar a cabo estas jornadas, todo lo que se hace con las instituciones, los tiempos y los costos que implican para las instituciones, porque para ellas es totalmente gratuito. Y si lo hicieran ellas de manera individual, los tiempos y los gastos que tendrían que realizar serían varios días que tendrían que acudir a la ciudad para
solicitar la constancia de vigencia de derechos, tal vez a la cabecera municipal para solicitar un acta de defunción o para hacer toda esta gestión que ya dice el magistrado Rafael. A veces no hay actas de defunción, es un hecho, es una situación o costumbre en algunos casos, en muchas comunidades indígenas sobre todo, no hay esta costumbre de realizar, de levantar el acta de defunción, y a veces por lo retirado que están las comunidades, como decía, 7, 8 o 10 horas de una cabecera municipal, no van a levantar el acta de defunción. Entonces hay que hacer todo este trámite también de la constancia, en fin, una serie de requisitos que les implica a las compañeras o les implicaría hacer varios traslados, mucho tiempo, a veces más de un año, y gastos. No van solas, generalmente van acompañadas con alguien. Entonces, todo esto implicaría eh, una, un desgaste para ellas que no se realiza. Y de tal forma que están en la actualidad miles de compañeras en esa situación, y por supuesto que afecta a sus derechos humanos porque no tienen esa certeza de la posesión y sobre todo de la titularidad de la tierra. No la tienen hasta que ya se realizan estos juicios sucesorios intestamentarios en los casos que estoy señalando, y al poder ya contar con esta titularidad a partir de estos juicios sucesorios intestamentarios y todo el proceso que ya dijimos y lo que implica y la participación de cada institución, pues ya ellos adquieren la titularidad y con ello una seguridad, una paz individual, personal. ¿Qué madre de familia no adquiere una paz al tener ya un patrimonio a su nombre cuando es viuda? Y sobre todo cuando tiene familia a su cargo, ¿no? Entonces esto es, por supuesto, parte de la contribución a darle paz, seguridad, certeza, y como decía, esto conlleva a otros beneficios como la autonomía económica, ¿sí? Ellas ya podrían acceder a créditos, a algún financiamiento, algún apoyo, incluso también, si lo quieren hacer, pueden enajenar su derecho. No es lo más recomendable, por supuesto, lo ideal sería que ellas puedan continuar trabajando su tierra, pero ya con una titularidad y una certeza, ¿no? Ya les da seguridad, estabilidad, no solo a ellas, sino a sus familias. Sobre todo, hay muchos casos en que por el hecho de no tener la titularidad y no tener la certeza jurídica, son objeto de despojos o de conflictos legales por parte de terceros. También les da lo que se le llama el empoderamiento, ¿no? La toma de decisiones. Por supuesto, como decíamos, pueden participar ya ellas en en sus núcleos agrarios, en las asambleas, en la toma de decisiones, y también esto de acceder a programas de apoyo. En fin, que es el impacto que tiene eh, darle certeza jurídica, y en particular en estas jornadas de justicia itinerante, ha beneficiado a muchas compañeras, a cientos, miles de compañeras en el país. Y bueno, ojalá que podamos continuar con esta coordinación interinstitucional, con los tribunales también, para lograr cada vez un mayor número de mujeres beneficiadas en nuestro país. Gracias. Tiene cerrado el micrófono, magistrada. Muchas gracias. Ahora escucharemos a la licenciada Marta Patricia Macías Calderón para que nos hable desde su punto de vista cómo contribuye la justicia agraria itinerante a garantizar los derechos humanos de adecuada defensa y acceso a la justicia. Adelante, de favor. Muchísimas gracias. Pues sí, la justicia itinerante contribuye a garantizar los derechos humanos al acercar a las poblaciones rurales
marginadas y con dificultades de acceso a la justicia, y contribuye de una manera, o sea, contundente, porque evidentemente, si este programa no existiera, sería impensable que realmente muchos de los sujetos agrarios, muchos de los justiciables pudieran acceder a la justicia, simplemente por las barreras que tienen, tanto económicas como culturales, como geográficas, porque no es fácil trasladarse hasta la sede de los tribunales para solicitar que se les realice algún trámite o formalizar o concluir algún procedimiento para tener certeza jurídica. Evidentemente, esto conlleva no solamente a solicitar ante los tribunales el que se les lleve a cabo el trámite correspondiente. Esto implica, como lo decía la maestra Vera, o sea, muchos trámites a la par y acudir a muchas instancias y que evidentemente, o sea, la distancia las desanima. Y además los recursos económicos, porque no cuentan con ellos. Nosotros hemos ido muchas veces al territorio y vemos la precariedad con la que viven día a día. Y evidentemente el desánimo con el que ellas han estado viviendo todo este tiempo, porque evidentemente ellas lo han manifestado, creyeron que si no llegaba este tipo de programas, este tipo de apoyos, y que se llevaran las instituciones de territorio, simplemente nunca iban a lograr tener certeza jurídica. La certeza jurídica no es simplemente un papel. La certeza jurídica implica realmente el cambio en la vida de los justiciables y de los sujetos agrarios, de los núcleos agrarios en realidad, porque evidentemente cuando cuentan con el documento contribuyen sí a la economía de una familia, pero además contribuyen a la economía y crecimiento de su poblado, de su núcleo agrario y de la región, porque hasta para la toma de decisiones y los acuerdos que se llevan en la asamblea, evidentemente necesitan el documento, necesitan tener certeza jurídica. Si no tuvieran esta certeza jurídica, pues simplemente no pueden participar y es incertidumbre de que no pueden pedir apoyos incluso para programas, para acceder a prestaciones, a programas, a financiamientos. Evidentemente, el programa contribuye, o sea, contundentemente para garantizar los derechos de las y los mexicanos que viven en territorio. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Marta Patricia. Y bueno, escucharemos ahora las reflexiones del magistrado Rafael Gómez Medina alrededor de estos derechos humanos. Adelante, magistrado, por favor. Gracias, magistrada Maribel. Bueno, coincido con la ingeniera Yolanda y la licenciada Marta, lo que han invocado estos conceptos y motivos que permiten hacer de la justicia agraria como el mejor elemento para contribuir. Miren, yo quiero agregar estos elementos a que cómo contribuye la justicia agraria a garantizar derechos humanos. Precisamente estamos cumpliendo con el mandato del artículo 1 de la Constitución, también con los convenios y tratados internacionales, al igual que estamos desde los tribunales agrarios promoviendo que estos programas tiendan a otorgar igualdad entre estos sectores que han sido abandonados para lograr la interseccionalidad. Precisamente es que tenemos que reconocer estas desigualdades que existen de manera sistémica, en donde los factores sociales, como el género, caso de mujeres, y la clase social han mantenido marginados a estos campesinos históricamente. Entonces, la propuesta es que nuestra vocación sea ayudar e integrarnos y asimilarnos a las culturas indígenas y campesinas del país, es decir, no llegar como una autoridad que de manera, digamos, tutelar va a otorgarles graciosamente un beneficio. No, es un derecho de las comunidades y tenemos que ser empáticos, tenemos que tener vocación y vamos a integrarnos para que los abogados de la Procuraduría, no tenemos la menor duda que tienen esa vocación social, pero yo sí que hago un llamado a todos los abogados particulares para que se integren y entiendan que litigar en materia agraria es asimilarse a los campesinos, es
que vayan al campo. ¿Cuántas veces hemos tenido ejecuciones de sentencias donde no van los abogados, no tienen ese contacto? Muchos son abogados de ciudades, son civilistas, son laboralistas, son penalistas, y yo los invito a que con una conciencia modifiquemos esta forma de trabajar en los programas de itinerancia. Sabemos que no están estos programas, digamos, autorizados por lo general para abogados particulares, porque como se cobran honorarios, puede haber una mala interpretación, pero sí tienen que contribuir para mejorar. Ese sería cuanto por el momento, magistrada Maribel. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Muy importante garantizar derechos humanos con la justicia agraria itinerante. Ya lo ha repasado el magistrado: derecho al respeto a la dignidad de la persona, a la igualdad entre mujeres y hombres, a la adecuada defensa legal, al reconocimiento de sistemas normativos internos, al acceso a la justicia. Quisiera puntualizar de estas participaciones, destacar algo muy importante. Los problemas de sucesión son los más representativos en los asuntos ante tribunales agrarios. El 33% de la totalidad de asuntos atendidos desde 1992 a la fecha son problemas por sucesión. De ahí que además la justicia itinerante contribuye a resolver estas controversias con mayor celeridad y de forma cercana. Y quisiera destacar que por eso es también tan importante no solo la justicia agraria itinerante, sino que las personas depositen su lista de sucesión ante el Registro Agrario Nacional o ante los notarios públicos. Esta mañana, nuestras dos invitadas y magistrado invitado han destacado la importancia de la justicia agraria itinerante para las mujeres que habitan en ejidos y comunidades. Y se ha destacado el gran compromiso que tenemos las instituciones derivado del Plan Nacional de Desarrollo de que al menos en el periodo 2025-2030 150,000 mujeres más sean reconocidas como ejidatarias, comuneras, posesionarias o avecindadas. Quisiera comentarles que estamos recibiendo muchas preguntas de la audiencia y consultarles si antes de continuar con otra pregunta que tenemos, me pudieran permitir que les haga preguntas de las que nos están llegando del público. Bien, pues pregunta Edith Araceli Bustos Jauregui, dice, ¿se podría llevar una jornada de justicia itinerante que no solo sean jurisdicciones voluntarias por parte de los tribunales agrarios? Es decir, nos está planteando si pueden incluirse asuntos en la vía contenciosa. En este sentido, pues le damos la palabra al magistrado Rafael Gómez Medina para su atenta respuesta. Muchas gracias, magistrada Maribel, y al público que hace la pregunta. Efectivamente, yo creo que sí se pueden llevar, magistrada, panelistas, porque las actuaciones tienen diversas etapas y nosotros vamos a un programa a desahogar actuaciones. Puede ser una audiencia, puede ser otro tipo de actividades, pero esencialmente creo que sí es importante que los incluyamos porque podríamos llegar al punto de la conciliación. Y ahí es muy importante que las partes, los campesinos, los sujetos agrarios, tengan la confianza de que se les está exhortando y el tribunal está fungiendo como conciliador y mediador en sus propias comunidades. Incluso hacer un recorrido en la parcela, incluso ver otros elementos subjetivos que hay ahí. Y yo pienso que sí, magistrada Maribel, creo que hay que incorporar hasta ciertas actuaciones en las itinerancias. Muchas gracias por su respuesta. Entonces, la respuesta es si pueden incluirse asuntos contenciosos, habría que valorarse cuáles para tener condiciones del desahogo de las actuaciones procesales. ¿Alguna pregunta para nuestras dos panelistas mujeres y nuestro panelista magistrado? Y nos preguntan, Mariana Reyes pregunta, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto de que se le otorga eficacia probatoria al repudio que realizan
las esposas o concubinas a favor de uno de los hijos. Este es un tema cultural en el campo. Tenemos juicios sucesorios donde no hay lista de sucesión y aparece como en el orden de preferencia, primero la cónyuge, en segundo la concubina. Sin embargo, están repudiando en algunas regiones del país los derechos en favor del hijo mayor. ¿Cuál es su opinión? Maestra Betty, adelante, de favor. Sí, con mucho gusto. Gracias, magistrada, y damos respuesta a Mariana Reyes. Definitivamente esto es un hecho, es, es muy visto que las compañeras viudas de ejidatarios o comuneros que no realizaron su testamento agrario y que, como comentábamos, por ley les correspondería en un primer término heredar, de acuerdo a lo establecido en la ley agraria, y valga señalar que recientemente, bueno, no tan recientemente, pero de acuerdo al tiempo que ya tiene la ley agraria, 32 años, desde 1992, 33 años, se señalaba en primer término, y se sigue señalando, que hereda el esposo, la esposa, concubina, concubinario, según el caso, en primer término, si no hay testamento agrario. En segundo término, decía la ley agraria, establecía a uno de los hijos. Esta reforma a la ley agraria, que ya establece, en sentido de género, que establece a uno de los hijos e hijas. Ese fue el aporte de ese artículo, de esa fracción, en ese artículo, de establecer también a uno de las hijas o hijos, ¿no? Ha cambiado y ha impactado bastante, pero todavía no lo suficiente, en mi opinión, porque se sigue teniendo esa cultura de que son los hombres, varones, que deben llevar la titularidad de una parcela o un derecho agrario, que el campo y las acciones agrícolas, sobre todo, corresponde a hombres. Esto no es así. Quizá, y sí, no quizá. De hecho, la titularidad que tenemos en México respecto a los derechos agrarios en los ejidos y comunidades es cerca del 27% de ejidatarias o comuneras. La titularidad en su mayoría, en su gran mayoría, la tienen hombres. En los hechos, un gran porcentaje que quienes tienen trabajando la tierra o está su responsabilidad son mujeres. Entonces, esto debemos cambiarlo y debemos empezar por las instituciones. Yo hago un exhorto a mis compañeras y mis compañeros, organizadores y organizadoras agrarias, abogados y abogados agrarios, en que vayamos fomentando esta nueva cultura de participación de las mujeres, también para tener esta titularidad en los derechos, y asesorar a las señoras, en particular a las viudas de ejidatarios comuneros, en no ceder, en no repudiar su derecho que tienen por ley y que les corresponde además por derecho humano, heredarlo. Ellas a su vez podrán realizar, una vez que tengan la titularidad, un testamento, pero lo ideal es que cuando ellas falten, cuando ellas fallezcan, puedan ya tomar posesión y heredar el derecho, la titularidad, quienes ellas designen. No antes. ¿Por qué? Porque si bien ellas ya pueden tener claridad de quién va a heredar, hemos visto también muchos casos en que cambian las condiciones una vez que ellas ya heredan la propiedad. Cambian las acciones, el cuidado que pudieran haber tenido los hijos hacia ellas, y empeora la situación. En algunos casos las desconocen y ya no les dan el apoyo que tenían de inicio. Entonces, creo que debemos fomentar esta cultura de participación y de mayor inclusión de las mujeres. Por supuesto que una mujer puede tener y tiene la capacidad de tener la titularidad y de estar al frente de
de esta titularidad de un derecho agrario. Y sobre todo, repito, en estas comunidades de mayor marginación, en muchos casos son comunidades indígenas. Las mujeres en comunidades indígenas y en todos lados son mujeres muy inteligentes, muy fuertes, que han superado muchas situaciones y que por supuesto tendrían la capacidad de llevar al frente la titularidad de un derecho. Gracias. Muchas gracias, maestra Beatriz. Licenciada Marta Patricia, su opinión al respecto, por favor. Sí, muchísimas gracias. Desafortunadamente, esto es cultural. Vivimos en una cultura de patriarcado. De hecho, desde las acciones de dotación se daba la titularidad del derecho pues a los varones, ¿verdad? A los jefes de familia. Y desafortunadamente, aunque queremos romper esas formas de pensar y esa forma de actuar, esto es cultural. Nosotros hemos venido trabajando dentro de las instituciones para que cambie eso. Sin embargo, pues la toma de decisión es de quien es titular del derecho. Evidentemente, es hasta peligroso el que realmente repudien el derecho en favor de los hijos, porque efectivamente hay el desconocimiento después del parentesco y de la obligación que como hijos deben de proveer a los padres, ¿no? Sin embargo, o sea, esto se viene haciendo, ha cambiado muy poco. Hemos tratado a través de las instituciones de fomentar pues de alguna manera hacer que las mujeres se empoderen y realmente consideren que ese derecho al que se les está dando como titular del derecho sobre el derecho agrario, pues de alguna manera hacerles ver que sí tienen la capacidad para llevar a cabo, para tener esa titularidad del derecho. Sin embargo, hay mujeres que se sienten menos porque creen que no van a poder con lo que implica el ser titular del derecho agrario. Simplemente para participar en asambleas, muchas veces dicen que, o sea, aunque sean titulares, no les dan la oportunidad, a veces no las dejan entrar a las asambleas, muchas veces no las dejan participar. Hemos sabido incluso que siendo titulares del derecho, por ejemplo, para la toma de determinaciones para que se haga la designación del órgano, la votación para el órgano de representación, muchas veces les dicen, pues pueden participar también las mujeres, pueden ser electas a un cargo dentro del órgano de representación del núcleo agrario, y simplemente muchas de ellas o se hacen para atrás y dicen no, o los hombres mismos dicen, ellas no pueden. Nosotros, o sea, somos los que llevamos la voz cantante aquí dentro del ejido y somos los que tomamos las determinaciones. Yo creo que muchas veces por ello las mujeres no se animan a ser titulares de estos derechos, porque realmente saben que cuando participan en asambleas no se les toma en consideración, o sea, se les discrimina simplemente por ser mujeres. En ese sentido, yo creo que les da el temor para aceptar el derecho de ser, para aceptar la oportunidad de ser titulares del derecho, y por eso lo delegan en favor de los hijos y principalmente de los varones, porque teniendo hijas no lo delegan en favor de ellas, sino en favor de los varones, porque sienten que tienen mayor capacidad para llevar a cabo la titularidad de este derecho. Muchas gracias, licenciada. Adelante, magistrado, con su opinión al respecto. Sí, muchas gracias, maestra. Pues mire, yo quiero pues señalar que en estas jornadas es fundamental el apoyo que nos ha dado la Procuraduría Agraria. Quiero, desde luego, saludar a todo el personal de la Procuraduría en los tribunales donde he estado, en Chihuahua. Desde luego ahora estoy aquí en Chetumal, porque a veces incluso el representante en aquella época, el licenciado Víctor, nos prestaba dinero. Sí, bueno, teníamos que terminar los programas, porque para ir nosotros desde Chihuahua hasta Baborigamen requerimos de 10 horas más 4 horas, 14 horas. Y verdaderamente es un
traslado, unas carreteras de terracería, unas carreteras muy difíciles de acceso. Vencíamos todos esos obstáculos, tenemos que ir por brechas de 10 kilómetros por hora, y desde luego siempre el apoyo del Registro Agrario Nacional que tuvimos ahí también en Chihuahua fue fundamental. Y del personal, quiero aprovechar una vez para saludar a todos los compañeros de los tribunales agrarios y compañeras que son verdaderos héroes porque soportan estas jornadas de manera estoica y lo hacen con mucho gusto. Y tener más vocación, como les decía, para estar ahí, debido a que yo he notado que en los tribunales agrarios muchas personas ya han ido a itinerancias y dicen, bueno, yo ya fui, ya no tengo el ánimo. Creo que debemos de mantener esa vocación, ese espíritu de servicio a disposición de los campesinos, campesinas, indígenas y campesinos de México, porque es la manera de que la justicia agraria es más efectiva, ¿no? Y ahora con esa reforma que yo le reconozco al honorable pleno del Tribunal Superior Agrario, a la reforma del reglamento interior, donde ya nos está permitiendo dictar la sentencia ahí in situ, ahí con los señores campesinos indígenas, de manera que podemos imprimirla y podemos firmarla y entregarla ahí mismo. Esto es formidable, y entregársela al registro agrario se la lleva, como digo, hacíamos con la licenciada Flor, con el licenciado Víctor Juárez, es decir, llevarla y en un mes ya tenían sus certificados, o a veces antes. Entonces, estamos haciendo efectivo este derecho humano de acceso a la justicia, cumpliendo con los tratados internacionales que México ha firmado, el principio pro homine y todos los principios pro persona, es decir, y también, desde luego, en este acceso y aplicación de derechos humanos en la más amplia tesitura. Sea cuanto. Muchas gracias, magistrada Mario. Muchas gracias. Sobre la pregunta que nos hizo Mariana Reyes, quisiera comentarles que este tema se discutió en la reunión nacional de magistradas y magistrados. Como ustedes lo saben, todos los magistrados y magistradas tienen autonomía jurisdiccional, pero ahí se expresó por algunas magistradas que su criterio jurisdiccional es no admitir el repudio, que primero haya la adjudicación por herencia del derecho a la cónyuge o concubina, y como lo mencionaba la maestra Beatriz, en un acto posterior ellas elaboren su lista de sucesores o incluso cedan el derecho al hijo mayor si ese es su deseo y voluntad, pero que primero se consolide el derecho a su favor. Quisiera comentar que hubo las dos posiciones, quienes sí le dan eficacia probatoria a ese repudio de una mujer en favor del hijo mayor o del hijo varón, y hay quienes no. Pero lo que subyace, creo yo desde mi punto de vista, es ese derecho a la información que deben tener todas las mujeres y hombres ejidatarios, comuneros, de qué pueden hacer sobre su derecho agrario, de los riesgos que implican el ceder su derecho en vida y que las puede dejar en una situación de máxima vulnerabilidad. Como dice la licenciada Marta Patricia, tenemos que trabajar en un cambio cultural para la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Oigan, quisiera seguir con algunas preguntas, nos están llegando muchísimas preguntas para nuestros panelistas. Llegó una para el Registro Agrario Nacional que dice así, licenciada Marta Patricia: ¿qué procedimiento debo iniciar ante el RAN cuando la constancia de vigencia de derechos dice sí hay un sobre con lista de sucesión, y cuando asisten a la apertura del sobre se les dice que no existe dicho sobre? Es decir, hay una información posiblemente contradictoria. Adelante, licenciada Marta Patricia. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, nos hemos encontrado al inicio de esta administración en que la información que se advierte de los sistemas y de la información que se les proporciona, por una parte le señalan que sí existe la constancia de que se depositó un sobre, y que al final, y esto nos está sucediendo mucho en el Estado de México, en donde señalan que sí se depositó el sobre y que sin embargo, o sea, ya cuando acuden
las personas que van a acreditar su legitimación previamente, cuando acuden con el registrador ante la oficina de representación, advierten que no hay un sobre y que por ende no hay una lista de sucesión. En ese sentido, si realmente se constata que no hay un sobre depositado que contenga esta lista de sucesión para que puedan acceder a la designación de herederos, pues tendrían que acudir ante los tribunales agrarios, porque evidentemente, o sea, ya una vez que se hizo la verificación y no hay sobre, nosotros como servidores públicos tenemos que ser muy pues contundentes en la información que de manera verbal y frontal se le da a los sujetos agrarios. Y la verdad es que es vergonzoso lo que está sucediendo, pero está sucediendo y principalmente nos ha pasado en el Estado de México. Lo que sucedía también mucho y tratamos de que actualmente no suceda, y justamente es que iban a jornadas, no en compañía del tribunal, hacían jornadas de itinerancia y ahí recepcionaban los sobres. Sin embargo, no les daban las constancias de que se depositaba en ese momento el sobre. En ese sentido, pues si no tenían la constancia, se iban las personas porque evidentemente no saben cuál es el trámite y qué documento les tienen que entregar para garantizar que efectivamente ya hiciste tu depósito, ¿no? Entonces se iban sin una constancia que se les tiene que expedir para que se acredite que efectivamente ya se realizó el depósito. Y cuando desgraciadamente falleció el titular del derecho, pues se están acercando y dicen, oye, mi papá, o sea, el titular del derecho ya falleció, y mira, pues tengo conocimiento que cuando hubo una jornada de itinerancia que fuimos a registrar, que fue el Registro Agrario Nacional a territorio, pues se depositó ahí el sobre, mi papá depositó su sobre de lista de sucesión. Sin embargo, pues ahora me dicen que no hay nada, y efectivamente no existen esos sobres. En el supuesto de que tengan la constancia en donde acrediten que el titular realizó el depósito, o sea, que se acerquen para que hagamos la búsqueda en bóveda en la oficina de representación correspondiente, para que se haga la búsqueda y la localización correspondiente. De otra manera, si no existe el sobre o la designación de sucesores, tendrán que acudir ante los tribunales agrarios para acreditar el derecho de sucesión. Muchas gracias, licenciada Marta Patricia. Y bueno, nos hacen una pregunta para la maestra Beatriz Vera Castillo. Nos dicen, ¿cómo puedo solicitar a la Procuraduría Agraria que invite y asesore a los sujetos agrarios a elegir representantes? Maestra, sí, la pregunta la repito. Ajá. ¿Cómo puedo solicitar a la Procuraduría Agraria que invite o asesore a sujetos agrarios a elegir representantes? Bueno, de hecho, no cómo puede, cómo los asesora, ¿no? ¿Cómo los asesora? Por supuesto que hay que cumplir con lo establecido en la ley agraria y en su reciente modificación de que haya mayor participación de las mujeres. Anteriormente estaba establecido un porcentaje de participación entre mujeres y hombres en los núcleos agrarios, en ejidos y comunidades, pero recientemente hubo nuevamente una modificación a la ley agraria donde se señala, en pocas palabras, para quienes nos escuchan en términos más flexibles, la igualdad y la participación de mujeres y hombres en equidad de género, de tal manera que haya igual participación de mujeres que de hombres. Insisto, esto hay que empezar por tenerlo muy grabado, muy asimilado, de manera muy consciente, en primer lugar, por parte de nuestros funcionarios.
de nuestros organizadores y organizadoras agrarias, que son quienes están de cerca en los núcleos agrarios, asesoran y participan en las asambleas. Entonces, hay que entender esta parte y estar totalmente convencidos de que debe ser de esta manera. Por supuesto, y ya lo comentaba de alguna manera la licenciada Macías, que va a haber compañeras que no quieran asumir el cargo. A veces no hay el número suficiente de compañeras para poder tener una mayor participación y entonces casi les indican, usted debe de participar porque tenemos que cumplir un requisito. Y ellos no quieren participar porque saben que a veces nada más es el hecho de que participen y que quede asentado en un acta, pero en la realidad no las van a tomar en cuenta. Entonces, hay que hacer mucha sensibilización en los núcleos agrarios para que se entienda cuál es la importancia de la participación de mujeres, de que haya esta pluralidad. No es, como dicen, gratis esta modificación a la ley agraria. Tiene todo un trasfondo. El hecho de que haya mayor participación o pluralidad y diferentes opiniones de hombres y de mujeres enriquece a los núcleos agrarios, les da mayor fortaleza cuando hay esta diversidad de opiniones, no solo desde un punto de vista masculino, sino también femenino, y eso da mejores resultados. Está clarísimo, hemos visto en una gran cantidad de núcleos agrarios, en ejidos y comunidades, que las compañeras participan ya en las asambleas, no solo en eso, sino ya como integrantes de un comisariado ejidal o un comisariado de bienes comunales o incluso también de los consejos de vigilancia y tienen excelente resultado. Entonces, tenemos que crear una conciencia, es un trabajo no sencillo, hay que hacer mucha sensibilización, insisto, pero bueno, nosotros en la Procuraduría Agraria estamos caminando hacia el logro de esta equidad de género y también de esta justicia agraria, insisto, para las mujeres del campo y de esta manera pues salvaguardar sus derechos y como decíamos hace un rato también sus derechos humanos en materia agraria y promover esta paridad de género, ¿no? Aprovechando pues todo el conocimiento cultural que tienen en estos núcleos agrarios y que principalmente, eso está probado, hay cantidad de artículos científicos que lo establecen, la mayor participación en el conocimiento tradicional, milenario, ha sido generado y transmitido por mujeres y sobre todo por mujeres en los núcleos agrarios de nuestro país, que representan más de la mitad del territorio nacional. Entonces hay un gran valor que tienen nuestras compañeras mujeres en los núcleos agrarios y que no debe desaprovecharse y que debemos de fomentar su participación. Gracias. Muchas gracias, maestra Vera Castillo. Nos acercamos a la parte final del programa y solo antes de darles la palabra por un minuto para su cierre a cada uno de las y el panelista, quisiera hacer del conocimiento que el Pleno del Tribunal Superior Agrario el pasado 8 de abril acordó celebrar la Jornada Nacional de Justicia Agraria Itinerante el 25 de junio a propósito de la conmemoración del Día Naranja, que es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. A propósito, hoy es 25 de abril, también es Día Naranja, y se instruyó a todos los tribunales unitarios agrarios del país a programar, desde luego con el apoyo de Procuraduría y Registro Agrario Nacional y SEDATU, una jornada de justicia agraria itinerante, es decir, el 25 de junio
en todo el país, todos los tribunales unitarios agrarios tendrán jornadas de justicia agraria itinerante en los lugares más apartados, con población indígena, en la que se atiendan preferentemente asuntos de mujeres rurales que están demandando el reconocimiento como ejidatarias, comuneras, posesionarias o avecindadas. Y el propósito es que sean el mayor número posible en esta fecha para contribuir a la importante meta de 150,000 mujeres más reconocidas como titulares de derechos agrarios. Entonces, a todo nuestro público, por favor, anotar la fecha. Puede pedir la jornada de justicia itinerante, desde luego la Procuraduría Agraria, pero también quienes ejercen la abogacía y están otorgando la representación legal, ejidos y comunidades que consideren que pueden concentrar un número de asuntos para el 25 de junio, para el desahogo de la audiencia, y si el magistrado o magistrada lo considera, para el dictado de la sentencia. Bien, magistrado sobre área itinerante, adelante. No le escuchamos, magistrado, si pudiera abrir su ¿Me micrófono. podría repetir la pregunta, magistrado? No, es su conclusión, Sí. sí, de favor, hasta máximo por 1 minuto. Sí, magistrada, muchas gracias. Bueno, concluyo de la siguiente manera. En cuanto a la otra pregunta que me confundió un poco de Mariana, pues formalmente los repudios surten efectos cuando son ante notario, ante nosotros. Pero recuerden que ahora no estamos aplicando la lógica de lo razonable, la lógica jurídica formal, sino la lógica de lo razonable que nos permite desaplicar ciertas cuestiones. Yo he visto que de 10 casos, 8 repudian mujeres a favor de hombres y solo 2 hombres a favor de mujeres. Entonces ahí hay que equilibrar, como dijo la ingeniera Yolanda, decía Marta. Bueno, yo concluiré diciendo, es muy importante el compromiso, la vocación que tengamos en los tribunales agrarios, y he leído las preguntas del chat y hay inquietudes al respecto, pues estoy contestándole a todos, ¿no? Que quienes quieran incorporarse, incluso abogados particulares, lo pueden hacer prestando servicios gratuitos a estas comunidades, porque es como la Procuraduría Agraria lo hace. Es decir, no podemos tomar esta cuestión como una cuestión económica, ¿no? Yo concluiré diciendo, estos programas, maestra, mi propuesta es, que era una de las últimas preguntas, es que sean bimestrales, que no sean los programas trimestrales, sino bimestrales, que nos comprometa el Tribunal Superior a salir. Es decir, y que tengamos ese compromiso, que no digamos, yo no salgo por temor a la delincuencia organizada. Ese es un mito, es una leyenda. Ningún tribunal ha sido agredido, ningún personal ha sido agredido, y debemos de tener en mente que es un valor superior y tener conciencia de que el valor superior es impartir la justicia en el campo, y que es lo que nos da la legitimación como tribunal agrario de actuar en el lugar donde viven los campesinos. Sería cuanto, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Para sus conclusiones, maestra Beatriz Vera Castillo, adelante. ¿Ya conclusiones? Sí, por el tiempo, de favor. Rapidísimo. Bueno, para concluir, sí, en definitiva, este tipo de acciones como las jornadas de justicia itinerante y en particular para las compañeras en el campo, mujeres rurales, indígenas y afromexicanas en zonas de alta y muy alta marginación, ha contribuido a mejorar su calidad de vida, tener certeza jurídica y paz personal y para sus familias. Esperamos que podamos seguir trabajando de manera institucional con los tribunales agrarios, con el Registro Agrario Nacional, con la SEDATU y con todos los ayuntamientos y con los comisariados también que nos apoyan y que tienen una gran y muy relevante participación en estas jornadas, todo su apoyo. Hay una lámina por ahí, que pasé la última, no sé si la puedan pasar, me gustaría presentarla. Es de un evento, esa, que hubo recientemente, hace unos días, en el estado de
de Morelos, con el 106 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, y estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto, nuestra secretaria de SEDATU, la doctora Edna Vega, nuestra subsecretaria, también el procurador agrario, el ingeniero Víctor Suárez Carrera, y hago alusión de esto porque en las fotos que ustedes pueden ver, la compañera que está en primer lugar, las dos compañeras que están con el procurador agrario, eh, fueron compañeras comuneras de una comunidad, San Juan de Cotán y Xoconostle, en Durango, en una comunidad indígena muy alejada de la ciudad, cerca de 8 horas de Durango, de la capital, eh, y que llegaron hasta este evento en Morelos ese día. Fueron recientemente reconocidas más de 2000 mujeres comuneras en esa comunidad indígena, y pareciera también en algunos casos que no hay conciencia de la importancia de la participación de las mujeres, como ya señalamos, porque lo es, pero también hay que resaltar que comunidades como esta han sido conscientes y les queda clarísimo de la importancia que tienen sus compañeras en el desarrollo de la vida comunitaria, y las reconocieron de tal forma que ahora son cerca de 13,000 comuneros y que más del 50% ya son mujeres. Entonces es esto una acción muy importante, que muestra también que es posible, que hay que hacer, por supuesto, un trabajo de sensibilización y de conciencia, pero ellas ya están participando, ya recibieron constancias de reconocimiento como comuneras en este momento, y han tenido una gran participación sin serlo, sin ser comuneras aún, ahora siéndolo ya, pues esperamos que va a haber también mayor participación como representantes en algún cargo del Comisariado de Bienes Comunales. Entonces, en definitiva, eh, las acciones que podamos hacer como desde las instituciones son muy importantes, son muy relevantes para el beneficio de la vida individual y colectiva en los núcleos agrarios, y pues invitarlos a todas y todos a seguir participando con interés, con convicción, con honestidad en el trabajo que realizamos. Me refiero en particular a nuestros compañeros y compañeras en la Procuraduría Agraria. Nuestra actividad en campo es fundamental. No hay otra institución en ningún sector del país que tenga tanta cercanía con los núcleos agrarios. Entonces son ustedes quienes tienen esa oportunidad de, eh, de llegar con ellos, con ellas, y de dar este beneficio en un primer momento y de hacer las gestiones correspondientes para la integración y la participación del resto de las instituciones. Pues quiero felicitarlos también por esta iniciativa, magistrada Maribel, al Tribunal Superior Agrario, por esta invitación, y agradecerles esta oportunidad de poder dar estos mensajes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Beatriz Vera Castillo. Y adelante, licenciada Marta Patricia Macías Calderón, con su mensaje de cierre, por favor. Muchísimas gracias, señora magistrada. Pues agradecer la distinción para participar en este foro, y consideramos pertinente señalar que los servidores públicos que actualmente conforman el Registro Agrario Nacional, por instrucciones de la doctora Edna Vega Rangel, titular del ramo 15, y bajo la conducción del director en jefe, el maestro Luis Nieva, estamos trabajando para que el Registro Agrario Nacional se convierta en una institución que trabaje bajo los principios de respeto a los derechos humanos, paridad de género, interculturalidad, transparencia y no corrupción. Nos reiteramos a sus órdenes, y de verdad que esperamos que en muy poco tiempo podamos dar resultados que la ciudadanía está esperando. Muchísimas gracias, señora magistrada, y un gusto trabajar con este panel.
Muchas gracias a nuestros tres panelistas, a nuestras panelistas y nuestro panelista por sus valiosas aportaciones. Agradecemos al público, a la audiencia, su participación, informarles que contestaremos cada una de sus preguntas, las haremos llegar a nuestras personas invitadas con sus valiosas respuestas. A manera de conclusiones del panel, sí decir que la justicia itinerante es un cambio de paradigma en la impartición de justicia, es dejar atrás un modelo de juez o jueza lejano, inaccesible, para pasar a uno de una persona juzgadora que va al lugar donde se originan las controversias. Destacar para el público, en las jornadas de justicia agraria itinerante, ahí se pueden recibir nuevas demandas, promociones de juicios o asuntos nuevos o en trámite. La puede solicitar desde luego la Procuraduría Agraria, pero cualquier persona que tenga un juicio o juicios agrarios en trámite, por ejemplo, un comisariado ejidal. Se puede atender en los lugares más remotos, es decir, preferentemente en los lugares más remotos donde vivan personas adultas mayores que se les dificulte acudir al tribunal. Se pueden atender asuntos contenciosos o jurisdicciones voluntarias. La justicia itinerante es una práctica judicial que se va generalizando, pero en los tribunales agrarios se realiza desde su fundación y se atienden en esta modalidad el 16% de los asuntos actualmente, pero estamos seguros que con la conducción de magistradas y magistradas, con el valioso apoyo de Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, este número, este porcentaje de asuntos atendidos en justicia itinerante será cada día mayor. Trabajamos para que se cumplan los principios que rigen el juicio agrario: celeridad, completitud, gratuidad y sobre todo para resolver de raíz los problemas de la tierra. Muchísimas gracias y cedo la palabra a la maestra Magdalena Ángeles Cruz para la entrega de los reconocimientos correspondientes. Muchísimas gracias. Gracias, magistrada Maribel Méndez de Lara. Antes de concluir este segundo día de los foros de los tribunales agrarios, y a nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, la licenciada Claudia Dinora Velázquez González, y a través de la Escuela Judicial Agraria, me permito hacer entrega de un reconocimiento a nuestros participantes por este foro. Magistrada Maribel Méndez de Lara, agradecemos su excelente moderación y sus comentarios tan importantes para este tema. Muchísimas gracias, magistrada. A la maestra Yolanda Beatriz Vera Castillo, en representación de la Procuraduría Agraria, agradecemos también su colaboración, importante también. También, por supuesto, magistrado Rafael Gómez Medina, compartir su experiencia, ha sido de los magistrados que más itinerancias ha realizado y gracias de verdad por compartirnos sus comentarios en este foro. Maestra Patricia Macías Calderón, agradecemos también su participación. Por supuesto, también agradecemos al Registro Agrario Nacional por su colaboración y continuaremos con estos foros. Muchísimas gracias a nuestros participantes y bueno, pues agradecemos también a todo el público que nos siguió a través de las diferentes redes sociales, así como la página web de los tribunales agrarios y que nos ven a lo largo del territorio nacional y también a nivel internacional. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Gracias, excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todas y